El tema de esta porción de la Biblia es los obreros escogidos. Los obreros escogidos. Y nos estamos acercando al final de este hermoso libro de el Éxodo, donde Dios nos viene enseñando mucha palabra, mucha enseñanza para el crecimiento y la madurez de nosotros como sus hijos. En esta porción de la Biblia, este capítulo 31 está dividido en tres partes. La primera parte es la que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con la selección o el llamado de unos obreros para una función importante dentro del tabernáculo. Luego encontraremos un mensaje que tiene que ver con el día de reposo. Y por último tiene la predicación o la enseñanza del becerro de oro. Tres temas importantes en el capítulo 31. Encontramos entonces en esta porción de la Biblia que Dios comienza a ver el trabajo. Ya Dios nos mostró cómo iba a ser el tabernáculo, pero ahora comienza Dios a moverse hacia el área del tabernáculo, dentro del tabernáculo, y comenzamos a ver a Dios que Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que da los talentos. Y Dios quiere que aprendamos de esto que estamos leyendo, hermanos, que de la misma iglesia Dios levantará, porque Dios dio talentos a hermanos y a hermanas para que sirvamos dentro de la congregación. Por eso no es bíblico y tampoco es correcto que tengamos que buscar gente de afuera, cuando aquí mismo en la iglesia Dios tiene hombres y mujeres que podemos hacer las cosas para exaltar el nombre de Dios. Lo que pasa es que a veces el hombre no acepta ese llamado. Prefiere mejor servir al mundo y no servir a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a ver cómo el Señor viene colocando o coloca las bases para la construcción del tabernáculo. Algo importante que vemos aquí, y quiero que usted note, porque seguramente usted ha leído la vida de Moisés. Cuando leemos el capítulo 31, vemos, dice la Biblia, en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado. Y comienza a dar dos nombres. Si recordamos, Moisés, él creció en Egipto, ¿cierto? Y fue crecido, fue orientado, fue formado, educado en las mejores ciencias del país de Egipto, porque él estuvo en la parte real. Yo hago una pregunta a la iglesia: ¿Moisés sabía de la construcción de ciertas cosas? Sí sabía. Mire lo que dice Hechos 7:22. Moisés fue un hombre que Dios le permitió, por su soberanía, ser rescatado por la hermana del faraón en aquel tiempo, y lo llevó y lo instruyó, lo tomó como uno de sus hijos, prácticamente lo adoptó, y le dio la enseñanza que todo hombre privilegiado en esa clase social tenía. Y dice Hechos 7:22, ¿lo tiene? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿En cuánta? En toda. Es decir, él fue a las mejores universidades. Él se capacitó. Él tuvo la fortuna, él tuvo la bendición de ser formado académicamente en los mejores saberes de las ciencias egipcias. Dice el texto: y era poderoso en sus palabras y obras. Era un hombre formado, capacitado. Sabía Moisés, porque tuvo una formación académica muy nutrida, muy robusta. Dice el 23: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, Hechos nos dice que Moisés fue un hombre preparado, capacitado, formado. Él sabía de construcción. Obviamente, él estuvo cuando se construyeron las famosas pirámides egipcias. Él estuvo en esa etapa. Entonces, era un hombre conocedor de la construcción. Tenía conocimientos por lo menos básicos. Y le hago esta reflexión porque entonces cuando leemos el capítulo 31 del Éxodo,
surge la pregunta, ¿por qué Moisés no intervino cuando Dios escogió a las personas para construir o arreglar el tabernáculo? Moisés pudo haber apoyado y pudo haber dicho, Dios, mira, yo te sugiero que hagamos esto de esta forma. ¿Por qué Dios no contempló a Moisés? ¿Por qué no le dio una opción a Moisés si Moisés tenía la capacidad? Y la respuesta es que el llamado lo hace Dios, no el hombre. Así de sencillo. Podemos ir a un seminario a prepararnos para ser pastores. Podemos ir a una escuela bíblica para formarnos, pero las escuelas y seminarios no dan llamado al servicio de Dios. El llamado viene de arriba. ¿Cuántos casos hemos visto de hombres, de mujeres que han ido al seminario, que se llenaron de conocimiento de Dios, pero no tienen el llamado del Señor? Porque el llamado viene de arriba. Entonces, Dios nos enseña que Él es el que escoge a las personas para servirle a Él. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? A través de sus siervos. En este caso, ¿a quién usó Dios? A Moisés. En la iglesia, ¿a quién va a usar? Al pastor. Cuando el pastor le dice a un hermano, hermano, apóyeme en esto, hermana, ayúdeme en esto, ¿será el pastor o será Dios? Es el Señor. Entonces, cuando tenemos ese llamado de parte de Dios, tenemos que darnos cuenta que es Dios el que nos da la bendición para servir. Y no tenemos que verlo como una carga, sino como una bendición. Y puede ser de lo más elemental hasta lo más complejo, pero es Dios que da el llamado y usa a su siervo para hacer ese llamado. Entonces, vayamos al texto 2. Dice que Jehová habló a Moisés y le da una instrucción. Y la primera es, Moisés, tú no te metas en el asunto del tabernáculo. Yo voy a escoger, porque yo soy el que da los dones, y yo deseo que cada persona de la congregación o del pueblo comience a trabajar en mi tabernáculo. Versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dios, en este pasaje comenzamos a ver que a él escoge a un hombre de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Es la tribu de la alabanza a nuestro Dios. Y es Dios el que comienza a dar el llamado. Dios comienza a escoger a estos hombres que tienen ciertas características que a la vez tienen un simbolismo que tiene que ver con Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Por ejemplo, vemos que Bezalel significa la sombra de Dios. Es lo que significa el nombre Bezalel. Significa bajo la protección de Dios. También significa, y ahí también encontramos que Bezalel era nieto de Ur, que significa libre. Y viene de la tribu de Judá, que significa alabanza. Entonces encontramos que detrás de todo esto, Dios tiene un propósito con estas personas que está escogiendo. No las escoge al azar. Él sabe por qué lo está escogiendo. Ya dijimos que Bezalel significa la sombra o en la sombra de Dios. Vamos a ver en la Biblia qué significa estar bajo la sombra del Señor. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia. El Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. En la vida natural que vivimos, en lo que usted busca el Salmo, ¿qué le dije? 51. 57, 1, ¿verdad? En lo natural, cuando hablamos de sombra y estamos en la parte exterior de la casa o salimos, y como ahorita está el sol muy intenso, ¿la sombra qué representa, hermanos? O sea, estamos aquí en la casa o aquí en el templo y salimos allá y nos pega el sol muy fuerte, sentimos el calor. Pero de repente entro a un lugar donde hay sombra, ¿qué siento? Fresco, protección, cuidado. Y eso es Dios para nosotros.
Estamos bajo el cuidado, bajo la protección. Y cuando Dios escoge a este hombre, lo escoge hablando que Dios protege a su pueblo. Dice el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en las sombras de tus alas, ¿qué? Me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces el Salmo nos habla de que cuando estamos en la sombra de Dios, Él nos cuida. No importa qué tan fuerte sea la prueba, la circunstancia, si Dios nos está cubriendo, Él nos protege. Y eso es lo que representa el llamado de este hombre. Cuidado de Dios. Dios es nuestra sombra. Dice el Salmo 63:7, no lo busque, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Siempre la sombra va a representar el cuidado de Dios. El Salmo 91, versículo 1. Usted debe saber este pasaje de la Biblia, muy conocido este salmo. Salmo 91:1, en lo que usted le busque, se lo voy a leer y se va a acordar del texto, que dice: el que habita morará. Dios en forma de sombra, en forma de eso que protege, es algo maravilloso, hermanos. Entonces, cuando Dios escoge a este hombre, Bezalel, lo escoge con toda intención y nos habla de que Dios nos cuida y Dios nos protege. Dice Proverbios 18:10, no lo busque: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, ¿y qué? Y él será levantado. Esto nos habla como cuando tenemos un peligro, y dice Proverbios: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él, ¿qué, hermanos? Correrá. Es decir, corremos ¿hacia dónde? Hacia Dios, no Dios hacia nosotros. Buscamos a Dios nosotros, y dice: y seremos levantados. Esto es hermoso. Cuando tenemos un problema, no podemos quedarnos quietos, tenemos que buscar a Dios. Amén. Entonces, esto nos habla de que Dios es el que nos cuida. Y cuando Dios habla a este hombre, nos habla acerca del cuidado que Dios tenía de su pueblo. Vamos a ver un pasaje más que está en Isaías. Ahí sí le invito a que me acompañe. Isaías 2:15. Cuando estamos en este mundo y tenemos pruebas, Dios quiere que entendamos que tenemos que ir a Dios. Dice Isaías 2:15, sobre toda torre alta y sobre todo muro, ¿qué dice, hermanos? Fuerte. Es decir, Dios nos coloca, porque Dios aquí en Isaías habla que Él es un castillo fuerte. Él es una torre alta. Tenemos entonces que ir a Él. Tenemos el deber, los cristianos, el pueblo de Dios, cuando nos veamos atemorizados, tenemos que correr a Dios. No correr con el vecino, no correr con el del frente. Tenemos que correr a Dios, hermanos. Porque es lamentable y es triste que a pesar de que sabemos esto, constantemente nos equivocamos, tenemos una prueba, un problema, y buscamos primero al hombre antes de buscar a Dios. Tenemos que ir a Dios, no Dios a nosotros. Es nuestra responsabilidad correr a Dios. Hermano, cuando tenga un problema, vaya a Dios. Cuando no sepa qué hacer, vaya a Dios. Y después Dios le podrá mostrar a alguien que va a usar Él. Pero tenemos que aprender siempre esto. Tenemos que correr a Dios, hermanos. Por eso el texto dice: sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Y este es nuestro Dios, hermanos. Y esto es muy importante, que Dios quiere que aprendamos. Volvamos a Éxodo capítulo 31, versículo 3. Sigamos viendo el llamado de estos hombres que Dios escogió. Insistimos, Moisés no tuvo nada que ver con este llamado, ni siquiera lo tomó en cuenta Dios. 3. Fíjese lo que dice el versículo 13 de Bezalel: y lo he llenado del Espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
hermanos, iglesia cristiana Hashem, los talentos que tenemos, las capacidades que tenemos, no son accidente, son un regalo de Dios. Si tú eres bueno para la tecnología, si eres bueno para un oficio, si eres bueno para algo en la cocina, no es algo que tú dices, yo lo tengo, yo lo sé hacer. No, Dios te lo dio. Y te lo dio no para que tú te enriquezcas, para que tú te beneficies. Lo que Dios te dio es para que tú lo uses para la causa del Señor. Amén. Por eso es lamentable cuando no entendemos este principio. A veces aquí en la iglesia, cuando tenemos un evento, yo he procurado que la iglesia misma resuelva las necesidades básicas. Si invitamos a un aniversario, a un culto de fin de año, para mí sería importante como pastor que entre ustedes, hermanos, digan, vamos a hacer esto nosotros. Porque pagar para que nos hagan cualquiera. Pero Dios nos dio talentos, ¿o no? ¿Para qué? Para que aquí mismo resolvamos las necesidades. Amén. Habla de que Dios le dio un conocimiento, le dio una capacidad para hacer tantas cosas. Y vemos que esto fue un regalo del Señor. Dice que le dio sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cuánto podemos hacer? Solamente Dios sabe. Pero hasta que no estemos en la tarea de hacer algo, nos daremos cuenta que Dios nos dio una bendición tan grande para hacer las cosas. Dios es el que prepara a los hombres, hermanos, para el ministerio. Dios es el que prepara a las personas para trabajar en su obra. Versículo 4. Fíjese todo lo que Dios le dio a este hombre, Bezalel, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Hermanos, estas personas, este hombre escogido por Dios, Dios le dio un talento especial para que lo sirviera en la iglesia. Y es muy lamentable para mí como pastor cuando de repente sé que aquí en la iglesia hay hombres capaces y mujeres capaces de hacer tanto en la congregación y prefieren irse al mundo, que el mundo les pague en lugar de que aquí en la iglesia digan, pastor, yo lo sé hacer, cómpreme el material y yo lo hago. Sería hermoso, ¿o no? En lugar de estar buscando gente de allá afuera que ni siquiera son cristianos y que no conocen a Dios y que hay que pagarles. Dice que este hombre tuvo una capacidad maravillosa para trabajar. Ahora, aquí nos habla de metales. El oro significa en la Biblia la gloria divina de Dios. Este hombre Bezalel, cuando iba a trabajar en las piedras de oro, cada cosa que él iba a hacer, hermanos, la iba a hacer para que Dios fuera glorificado. Fíjese. Dios le dio esta capacidad a este hombre para que cuando trabajara ese metal, él glorificara a Dios con sus diseños y la gente dijera, Dios es el que le da la capacidad a este hombre. Juan 17:1, hermanos, acompáñenme. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas os he hablado, os habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí la palabra gloria o glorificar significa peso, peso. El peso que colocas en una balanza. Colocamos aquí la gloria de Dios y acá colocamos el talento que Dios le da al hombre. Y es proporcional. Si Dios te da un talento, es para que tú glorifiques a Dios. ¿Cuánto talento Dios te dio? Lo que Dios te haya dado, poco, mucho, tiene que equivaler para darle a Dios gloria de acuerdo al peso que te dio a ti en talento, hermanos. No para que digas, yo sé, es mi título, es mi profesión, es mi casa, es mi negocio. ¿Cuánto Dios te dio? Tiene que ser proporcional
para darle la gloria a Dios y decir, lo que he hecho, lo que he alcanzado, es gracias al Señor. Por eso aquí Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, es decir, voy a hacer un sacrificio en la cruz. Va a ser muy grande dar mi vida por los pecadores, pero esa proporción de sacrificio va a equivaler para darte la gloria a ti, al Padre eterno, al Padre celestial. Entonces, hermanos, a partir de hoy, Dios nos da el entendimiento, la responsabilidad de cuánta capacidad tenemos. No es para que nosotros nos sintamos admirados, sino más bien que le demos la gloria a Dios. Amén. Esto es muy importante que Dios quiere que tengamos presente en nuestras vidas. Un texto más, Juan 17:6. En el mismo tema de la gloria de Dios. Dijimos que la gloria es ¿qué, hermanos? ¿Significa qué? Peso. Peso proporcional al talento o al regalo que Dios nos dio. Dice Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Dice otra versión, a los seguidores que me distes les he mostrado quién eres. ¿Sabe que Dios nos ha dado un talento para que la gente que ve el talento en nosotros, le digamos a la gente, es Dios quien me lo dio? Fíjese qué responsabilidad. Jesús dice, a los hombres que me distes de este mundo, yo les dije que tú eras Dios. Hermanos, Dios quiere que aprovechemos el talento donde Dios nos lleva para que en el lugar donde estemos, con la gente que nos rodeemos, le digamos a la gente, yo hago este trabajo, me dedico a esto porque Dios es el que me da la sabiduría, Dios me da la fuerza. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Tuyos eran, versículo 6, y me los distes. Y ya han guardado, ¿qué, hermanos? Tu palabra. Jesús dice, me distes 12, yo les enseñé, yo los instruí y los instruí para que te obedecieran. En esta iglesia Hashem, Dios me ha levantado como pastor para instruirlo a usted, para que usted obedezca a Dios. Cada sermón, cada predicación que aquí se realice es para que la iglesia obedezca al Señor, a su palabra. Glorificar al Padre en cada una de estos llamados que encontramos en la palabra del Señor. Vayamos una vez más a Éxodo capítulo 31 y sigamos leyendo este hermoso pasaje. Versículo 6. Ya vimos al primer hombre, que significa la sombra de Dios, la protección de Dios. Versículo 6. He aquí, yo he puesto con él a Oliab. Aquí no le preguntaron a Bezalel quién quería ser su compañero. Hermanos, Dios no nos pregunta quién va a ser el hermano o el pastor de la iglesia. Dios nunca te va a preguntar a ti. Dios lo va a colocar aquí para que entonces nosotros trabajemos juntos para la gloria de Dios. Amén. Así trabaja Dios. No le preguntó a Bezalel, no le preguntó a Oliab. Simplemente Dios dijo, yo escojo a este hombre y escojo a este hombre para que trabajen juntos en mi tabernáculo. Dios decide, hermanos, Dios escoge. Y dice el texto, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que, ayúdeme a leer. Hermanos, si Dios nos ha dado un talento, si Dios nos ha dado una capacidad, es para que hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, no para que hagamos lo que pensamos nosotros que debemos de hacer. Hoy Dios nos deja una responsabilidad muy grande, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? Estamos dando gloria a Dios. Dios lo escogió a usted. Usted es único. Dios le dio una capacidad a usted única.
Le dio un talento. Usted es bueno para algo. Y para eso que usted es bueno, úselo para glorificar a Dios, para servir en el templo. Mire, yo pudiera decirle a usted esto con manzanas, pero sería palabra de hombre. Sería mejor para la iglesia, para mí como pastor, que Dios le abra el entendimiento a usted y que se dé cuenta que es Dios el que está detrás de todo lo que hacemos aquí. Porque a veces pensamos que es el pastor el que quiere que yo haga, que yo venga, que yo dé. No, hermanos, no soy yo. Es Dios quien le está mostrando a usted que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted es para que le sirva al Señor. Porque yo puedo pararme aquí y decirle, hermano, usted haga esto, haga lo otro. Fíjese que Dios quiere que usted entienda esto. Pero no hay como cuando viene el Espíritu Santo. No hay como cuando viene el Espíritu de Dios y te quita la venda de los ojos y dices, sí es cierto. Dios me hizo bueno para esto, Dios me dio esto. Es para servir al Señor. Concluimos. Efesios 4, versículo 11. Ahora, aquí encontramos en el Nuevo Testamento que es Dios el que escoge, hermanos. Dice Efesios 4:11. Y Él mismo, es decir, Dios mismo, Jesucristo mismo, constituyó, estableció, escogió, eligió, ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No preguntó a nadie, no preguntó a un seminario, Dios no preguntó a un ministerio. Dios escoge siervos para un trabajo. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes, hermanos? A los santos. Dios levanta a hombres y Dios levantará y seguirá haciéndolo para trabajar con su iglesia, para preparar, para capacitar, para que la gente madure. Dice el texto 12, a fin de perfeccionar. Ahí la palabra perfeccionar es madurar. Es tan importante los cultos de estudio bíblico, hermanos, porque aquí es donde Dios nos da las bases, donde nos nutre con palabra sólida para el servicio de la iglesia. Los domingos es la palabra del Señor, pero es un mensaje un poco más liviano. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos estudiar la Biblia. Y el llamado, la gente que Dios escoge, tiene un propósito, y es de que la iglesia crezca, la iglesia madure y obedezca al Señor. Dice el texto 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto fue lo que le pasó en Éxodo 31 al pueblo de Israel con Bezalel. Para edificar al pueblo, para fortalecer al pueblo de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, el trabajo de la predicación, el trabajo de la enseñanza, tiene que llevarnos a darnos cuenta que somos uno en Cristo. Pero qué difícil es esa palabra, hermanos. Porque luego nos gana la sangre, nos gana la familia, nos gana el apellido. En Cristo somos uno, hermanos. Somos uno. No hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni rico. Somos uno. Y la única manera para llegar a esa unidad es quitarnos el prejuicio de que pertenezco a tal familia. Desde que vinimos a Cristo, somos la familia de Cristo. Y no importa cómo te apellides, ni de dónde vengas, somos en Cristo la familia del Señor. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted cómo ve a su familia? ¿La cuida? Sí, la cuida, ¿verdad? ¿Por qué entonces nosotros aquí como iglesia no nos cuidamos? No nos vemos. Hoy Dios nos deja una palabra con un peso muy grande, hermanos. Dios nos escogió. En este caso,
pastor, su servidor, usted es congregación. Pero cada uno tiene un talento, hermano. Cuando tenga la oportunidad y Dios use a su siervo para decirle, apoyen esto, hermanos, así como Bezalel, es para el Señor. El talento que tengo va a ser para el servicio de Dios.